pasamos sin más dilaciones a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, que tiene una enmienda del Partido Popular. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Traemos hoy aquí una proposición no de ley que tiene una peculiaridad, porque es una proposición no de ley que viene a instar al Gobierno y a pedir el apoyo de este Parlamento para que se cumpla una proposición de ley anterior que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Parlamento Canario en el año 2010. La intentamos debatir en el Pleno porque entendíamos que la entidad de la población a la que va dirigida y del objetivo que persigue pues era una entidad suficiente como para ser debatida en el Pleno, pero la mesa decidió derivarla a la comisión y hoy la debatimos aquí. Decía, por tanto, que el Pleno del Parlamento, allá por el año 2010, debatió una proposición no de ley sobre un plan integral de actuación en el Valle de Ginamar y se adoptó pues la siguiente resolución. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que impulse en coordinación con el Gobierno del Estado, con el Cabildo Insular de Gran Canaria, con el Ayuntamiento de Las Palmas y con el Ayuntamiento de Telde, la puesta en marcha de un plan de actuación integral en el Valle de Ginamar que contemple la rehabilitación de edificios y viviendas, así como de infraestructuras y de la propia urbanización, con cargo a los planes de vivienda en vigor de los gobiernos estatales y autonómicos y de las propias corporaciones municipales. La puesta en marcha de un programa, además, específico para la formación ocupacional dirigida a la población residente en el Valle, así como un estudio sobre la situación económica de las familias de este barrio y un plan específico de ayuda de emergencia social. El plan de actuación debe incorporar de forma específica acciones integrales dirigidas a la población joven, que incluya acciones en relación al ocio, al deporte, al empleo, a la emprendeduría, entre otros. Asimismo, debe incorporar acciones de comunicación que dignifiquen la imagen del Valle de Ginamar, de sus ciudadanos y ciudadanas. Acabo con esto, con el resumen de esta proposición no de ley. Volvemos a traer nosotros esta proposición no de ley que se presentó, como digo, en el 2010 porque de reuniones sucesivas con los vecinos del Valle, los vecinos nos siguen demandando el cumplimiento de las mismas. Yo entiendo que cuando un Parlamento y cuando los grupos que apoyan a un Gobierno traen una proposición de esta entidad, cuando explique el contexto, la población que vive en Ginamar y su situación, se entenderá el porqué de la importancia de que cuando se aprueben proposiciones no de ley, los gobiernos, los grupos que apoyan al Gobierno, que además en este caso la impulsaron, garanticen el fiel cumplimiento de la misma, porque si no, desacreditamos nuestra actividad y realmente perdemos legitimidad si aprobamos cuestiones. Si un Parlamento no es escuchado por un Gobierno, si la soberanía popular no es escuchada por un Gobierno, ¿quién va a ser escuchado por un Gobierno? Lo digo ya de entrada para la resolución y para la reflexión que pido a los grupos a la hora de aprobar algo con la garantía de haber consultado con el Gobierno su efectivo cumplimiento. Decía que fue una iniciativa que se presentó en el 2010 con un loable objetivo, que es dar respuesta a una realidad muy compleja como es la mejora de la calidad de vida de las más de cerca de 25.000 personas que viven en el Valle de Ginamar, los que vivimos en Telde, los que durante nuestra profesión hemos tenido la oportunidad de conocer a las familias y al alumnado del Valle, sabemos de las dificultades de un barrio que ya nace con algunos hándicaps, ya desde el inicio. Ginamar está es un barrio ubicado en la desembocadura del Barranco de la Coteras, que está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Las Palmas y a unos 6 del casco histórico de Telde. El barrio ocupa una amplia extensión, algo más de unos 3 millones de metros cuadrados, y en él residen, como decía, casi 25.000 personas. La mayoría de la población, casi 20.000, pertenecen al municipio de Telde, pero hay también un sector que pertenece al municipio de Las Palmas y por eso la proposición, la anterior y las resoluciones que yo hoy traigo a consideración de esta comisión, plantean acciones que también comprometen e implican al municipio de Las Palmas, a los dos municipios, al Cabildo y al Gobierno de Canarias. El Valle, por la densidad poblacional que es explicado, porque fue un barrio construido al margen de las necesidades de sus habitantes, con una propuesta arquitectónica que afortunadamente ya ha pasado a la historia, de grandes edificios, de enorme altura, sin espacios dotados para favorecer la cohesión y el sentimiento de pertenencia al barrio. Todo esto ha ido dibujando
un contexto donde ya, como decía, la situación de partida ha sido desfavorable para que se conformara un proyecto de cohesión, un proyecto de identidad como barrio y también para favorecer el ir acortando las desventajas sociales y culturales que tenía la población. Desventajas que tienen que ver con las especiales dificultades que siempre socioeconómicas ha tenido Ginamar. Un marcado índice de paro, una baja formación y cualificación de su población, altas tasas de absentismo y abandono escolar, han conformado una serie de factores estructurales que han impedido una verdadera integración social de sus ciudadanos. Entendiendo por integración social, pues la participación activa de los ciudadanos en la vida social en todos sus niveles y la existencia de proyectos vitales articulados en el entorno familiar, ciudadano y laboral. No con esto quiero decir que no haya habido avances y que no se haya podido favorecer algunos de los aspectos que he mencionado y de hecho, pues yo como responsable durante algunos años en el ámbito de la educación del municipio impulsamos un plan de prevención y control del absentismo escolar y se dieron saltos importantes en la mejora y en la reducción de ese absentismo, algo que tiene que ver con la enmienda de adición que plantea hoy el Partido Popular. Pero sí que es cierto que hay objetivos todavía que no se han desarrollado y que la crisis, aquellos objetivos marcados por esta PNL en el 2010, la crisis lo único que ha hecho es agudizarlos y darle todavía más sentido al cumplimiento de esta proposición. Por un lado, la rehabilitación integral del valle, que incluye la rehabilitación de los edificios, de las viviendas, pero también de las infraestructuras urbanas, lo que es la urbanización, que rompan con ese aspecto y con ese sentimiento de aislamiento y de comunicación que tienen los vecinos, tanto interna como externa. La necesidad de apostar por la formación y cualificación de la población para poder mejorar de verdad las condiciones de empleabilidad de los desempleados. Por tanto, esto requiere un plan de empleo especial para Ginamar. Las razones las expuse desde antes, por el alto índice de desempleo, por la población concentrada, un plan de empleo especial que implique a todas las administraciones. La colaboración, por tanto, necesaria de todas las administraciones. Todo esto que he dicho ya estaba recogido en la PNL anterior. Creo que sobran razones para decir que los indicadores de desempleo y de vulnerabilidad de la zona no han hecho más que agudizarse. Hoy, casualmente, venía en prensa un reportaje sobre Ginamar Las Palmas y se denunciaba o se ponía en evidencia por parte de los medios de comunicación que las ONG cuatriplican la ayuda municipal de alimentos y que en el caso de los vecinos del Valle, en lo que va de año, del 31 de diciembre de 2012 a lo que va de año del 2013, han pasado de atender a 850 familias a atender a 1.230. Y quiero matizar, llamé al periodista antes de entrar porque me llamó la atención la cifra para verificar que no había ningún error tipográfico. Estas 1.230 personas se refieren solo a la población perteneciente a la zona de Las Palmas, solo a ese núcleo que tiene que ver con los 5.000 habitantes. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje altísimo de personas que están teniendo que ir hoy al banco de alimentos porque tampoco los ayuntamientos, y en este caso hay una responsabilidad clara del Ayuntamiento de Las Palmas, están respondiendo a esta demanda de necesidades básicas como son cubrir la alimentación y las necesidades más prioritarias. Y para ir acabando, decir, por tanto, que proponemos a este Parlamento, para instar al Gobierno de Canarias, primero, a que se cumpla la proposición no de ley aprobada en el año 2010. Segundo, a que se dote. Estos dos puntos siguientes son, diríamos, de cosecha del partido de Nueva Canarias, del Grupo Mixto, que es que se dote con ficha financiera, si no nos volvemos a quedar en buenas intenciones, que se dote con ficha financiera las propuestas que se incluyen y que se cree una mesa, una comisión de seguimiento de estas propuestas conformada por todas las administraciones, por el Gobierno de Canarias, por el Gobierno de Insular, por el Cabildo y por los dos ayuntamientos, para poder garantizar y para poder coordinar las acciones en una propuesta que realmente es integral, que plantea acciones en varios ámbitos y que, por tanto, requiere del acuerdo y del convenio de todas las administraciones públicas para erradicar o para, por lo menos, disminuir
y mejorar las condiciones de vida de una población tan importante como es la población del Valle de Ginamar. Gracias. Muchas gracias, señora.